Buenas tardes, buenas noches mis hermanos, Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes, amén. Am, Gracias a Dios que estamos aquí una vez más, como lo hacemos, amén, los miércoles, los viernes y los domingos, amén, para traer esta palabra a ustedes que Dios nos da, amén. Queremos que sepan que es palabra de Dios y que usted no la escuche como si fuera palabra de hombre, amén, porque esta palabra va a hacer cambios en tu vida si tú la agarras y la practicas, la pones por obra, amén. Bienvenidos a todos, espero que estén listos, espero que tengan sus lápices, sus cuadernos para apuntar, amén, porque a veces en el teléfono se nos pierden las cosas, pero es bueno tener guardadito ahí, amén. Todos mis estudios yo los tengo en mi tableta, pero también los tengo escritos en papeles. Si le pasa algo a mi tableta, pues acá están escritos, amén. Y son estudios que nos han ayudado a nosotros todo el tiempo que hemos estado en los caminos de Dios, amén. Y son más preciosos, amén, que cualquier cosa y más valiosos, amén. Bienvenidos a todos ustedes, amén. Vamos a hacer una corta oración porque tenemos mucho que hablar. Nos falta mucho. Acuérdese que el servicio pasado nos quedamos comenzados. Estamos estudiando acerca de que muchas veces le echamos la culpa a Dios, amén, por las cosas que el diablo hace. Pero Dios quiere aclarar nuestras mentes por medio de su palabra, ¿ok? No soy yo, es Dios, para que usted viva en victoria. Y si usted se da cuenta de que no es Dios el que le está haciendo las cosas malas, sino el diablo, entonces el diablo se buscó un problema, porque usted tiene autoridad sobre el enemigo, amén. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Espíritu Santo, gracias por la oportunidad que nos das de compartir esta palabra una vez más. Yo oro que tú toques las mentes de cada persona que está escuchando, que no nomás la oigan, sino que la reciban, Padre, y la practiquen, la pongan por obra, para que esta palabra dé fruto en sus vidas y haga libre sus almas, sus mentes, corazones. Te damos gracias en esta noche, Espíritu Santo, síguenos hablando, síguenos enseñando a cada uno de nosotros. Gracias te damos por todo, bendecimos a cada uno de los que escuchan, donde quiera que estén, Padre, te honramos. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos están gozando por esta palabra que estamos compartiendo? Amén. Acuérdese que queremos quitar toda confusión, toda cosa que esté en las mentes que no es de Dios, amén. Y hemos estado hablando, servicio pasado estuvimos hablando en el libro de Job, amén. Y yo le dije, mejor dicho, en el servicio pasado, que a veces decimos que es Dios el que nos está probando o tentando o castigando, porque y no es Dios, es el diablo, amén. Y a veces pensamos que es Dios y no, es el diablo que nos hace creer que es Dios. Por eso yo digo que Dios no castiga, amén. Y yo siempre he dicho que no es castigo de Dios, es mentira del diablo. El diablo se ha encargado de traer esa mentalidad a la iglesia y usa versículos que no tienen nada que ver con eso, amén. Yo les expliqué que en el Antiguo Testamento hay muchos versículos, pero estábamos bajo la ley. Acuérdate que Dios hizo la ley por causa del pecado, por la desobediencia de la gente. Pero Dios nunca ha sido malo. Amén. Dios dice que no tiene sombra de variación, Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no es un Dios de dos caras, un Dios hipócrita. Amén. Él es un Dios fiel. Y cuando la ley se hizo por la desobediencia, por el pecado de la gente. Amén. Pero Dios le encargó a hombres, a seres humanos, aquí en la tierra, amén, para que llevaran a cabo todas estas cosas. No podía haber perfección porque el hombre no es perfecto. Acuérdate que cuando Cristo vino,
Ya no era un hombre el que vino a hacer las cosas, era Dios mismo, el Hijo de Dios. Dios mismo bajó del cielo y tomó forma de hombre, amén, para poder vencer lo que el hombre no pudo vencer en el Antiguo Testamento. No es que Dios se haya equivocado, Dios siempre sabe lo que hace, amén, pero Dios miró que no estaba trabajando esto en el Antiguo Testamento, que la ley no estaba trabajando, que habían muchas cosas que eran maldición, condenación, amén. Y Dios no es un Dios así, Dios quiso buscar algo mejor para nosotros y por eso mandó a su Hijo para que viniera, amén. Y por eso ahora tenemos el Nuevo Testamento, pero yo le explico esto porque Job estaba bajo la ley, estaba en el Antiguo Testamento y él, cuando pasaba estas cosas, a Job se le había enseñado, porque acuérdense que leímos que Job tuvo un confrontamiento con Dios y se quejó delante de Dios y Dios le respondió a Job y le dijo: ¿quién eres tú para quejarte? ¿Quién eres tú para reclamarme? ¿Acaso tú eres Dios?, le dijo. Y Job entendió y le dijo a Dios: perdóname porque hablé muchas cosas que no debía de hablar. Y dijo Job: mejor me tapo la boca, le dijo, de aquí en adelante yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, enseñarnos, amén. Job no sabía, porque el último le dijo Job a Dios, le dijo: perdóname, Señor, porque yo de oídas, nomás me habían contado de ti, le dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job tuvo vino frente a frente con Dios y ahora verdaderamente estaba conociendo a este Dios poderoso personalmente, no nomás era de oídos, amén. Pero Job hablaba y decía muchas cosas que en aquel tiempo se hacían y se practicaban, amén, por causa de la maldad. Pero si yo le expliqué a usted también que en el libro de Job dice que Satanás venía delante de Dios, porque antes Satanás tenía esos privilegios, ahora no los tiene, hermano. Y vamos a ver algunas escrituras, a ver más adelante, acerca de por qué esas cosas ya no deben de existir en nuestra vida, amén. Y le voy a seguir dando escrituras que la iglesia mal usa, amén, para echarle la culpa a Dios, quizá inconscientemente, ¿verdad?, sin saber, amén, como leímos en el libro de Job, en capítulo 1, el versículo 20 y el 21, donde Job dice: Dios dio y Dios quitó, y sea el nombre de Dios bendito. Y que todavía hay cristianos que dicen eso, amén, que Dios, así como Dios les da, Dios se los puede quitar. Y yo le enseñé a usted que no es así, lo que Dios te da no te quita. Y también Job dijo que recibiremos el bien de Dios y el mal no. Acuérdese que dice la Biblia, y vamos a leer más adelante, que de Dios no viene nada malo, viene puro bueno, amén. Por eso Dios no te manda lo malo, amén. Por eso son escrituras malas. A veces los cristianos dicen: ¿por qué nomás recibimos lo bueno de Dios? Pero lo malo que Dios nos da no lo queremos recibir. Dios no te da nada malo. Job así hablaba porque este hombre no sabía lo que decía, no entendía, le dijo él a Dios, amén. Pero esas escrituras ya no las debes de usar tú, menos para con Dios. Porque te dije también que en el Antiguo Testamento el diablo, la gente no conocía al diablo como lo conocemos tú y yo ahora. No tenían la autoridad que tenemos yo y tú, acuérdate. No teníamos todo lo que Cristo vino a darnos, no lo tenían ellos en el Antiguo Testamento. No conocían la gracia de Dios, nomás conocían la ley, la condenación, el castigo, todas esas cosas que venían a sus vidas por la misma desobediencia de ellos. Dios así lo escribió, amén. Y le dijo a la iglesia, le dijo: si tú andas por el buen camino te va a ir bien, pero si andas por el mal camino te va a ir mal. Y todo era igual, hermano, nomás que la gente le echaba la culpa a Dios por lo malo. Dios no les daba lo malo, Dios les había advertido que si desobedecían iban a tener malas consecuencias, así como ahora. La desobediencia te trae malas consecuencias a tu vida y la obediencia te trae buenas consecuencias, amén. Todas estas cosas tenemos que entenderlas. Job, acuérdese que Job era un hombre miserable, vivía en temor, quería morirse. Leímos donde él maldijo el día en que nació, amén.
Y él hablando dijo, lo que temía me vino, porque toda mi vida he vivido en temor, pensando que Dios iba a venir a destruirme y a destruir a mis hijos. Amén. Y Job pensó que cuando eso sucedió, cuando el diablo vino a destruir todo, Job le echó la culpa a Dios, porque Job no conocía al diablo, hermano. A Job se le había enseñado que así como Dios era bueno, Dios era malo y también le hacía cosas malas. Por eso Job hablaba así, amén. Y miramos donde Job se lamenta y se queja, pero al último Job reconoce que habló sin saber. Amén. Y yo le traigo esas escrituras porque en el Antiguo Testamento, hermano, está lleno de escrituras de condenación, de maldición, de cosas que nosotros ya no debemos practicar, porque esas cosas ya las dejaron, ya quedaron atrás. Cristo vino y deshizo, dice que Él nos liberó de la maldición, de la esclavitud del pecado. Si usted todavía vive bajo la ley, que usted está diciendo que el sacrificio que Cristo hizo no sirve. No puede usted vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia, es imposible, yo le decía, porque se va a contradecir. Por eso hay muchos cristianos que le sirven a un Dios que se contradice. Ahorita te perdona y mañana te castiga. Dios no es así. Eso es lo que nos han enseñado y así es como han aprendido estas escrituras y las han aprendido mal. Amén. Empezamos a leer en Gálatas 3, capítulo 13 al 19, donde Cristo vino a redimirnos, dice la Biblia, de la maldición de la ley. Amén. Vaya conmigo al libro de Gálatas, vamos a empezar ahí porque queda mucho que seguir estudiando. Amén. Gálatas 3 y el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldito, dice, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, que éramos gentiles, no éramos judíos. Amén. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Y luego dice el 15, hermano, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Acuérdese, Cristo viene de Abraham, desde la simiente de Abraham. El 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Escuche, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Escuche, ya está hablando de la promesa, no está hablando de la ley. El 19 dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Me está escuchando? La ley fue añadida a causa de las transgresiones, dice, amén. Era por el pecado, hermano, de la gente que Dios decidió hacer eso. Pero nomás la ley era hasta que viniera, dice, amén, el mediador que es Cristo Jesús. Amén. Cuando Cristo Jesús vino, todas esas cosas terminaron, quedaron atrás, porque Cristo empezó un nuevo testamento. Amén. Y más adelante vamos a leer escrituras que dicen que cuando se hace un nuevo testamento, el viejo testamento pierde validez. Amén. Porque muchas cosas son cambiadas. Algunas cosas todavía se quedan que están buenas. Yo no le estoy diciendo que el Antiguo Testamento no sirve. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento bien lindas, pero también hay muchas cosas que usted y yo ya no podemos usar porque ya no estamos bajo la ley. Le hablaba que en el libro de Levíticos Dios le hablaba al pueblo y le daba ciertos animales con pezuña y así, ¿verdad?, que no podía comer. Pero en el Nuevo Testamento Dios viene y le dice a Pedro en una visión que puede comer cualquier cosa que él quiera, porque lo que Dios hace no es inmundo. Amén. Lo que hacía todas estas cosas
malas, hermano, era la gente. Como ahorita Dios no es malo, pero la gente lo pinta como un Dios bueno, pero lleno de ira también. Dios no es así, Dios, porque nuestra mente está humanamente pensando y queremos a veces comparar a Dios con nosotros. No, hermano, no se puede. Dios no es igual que nosotros. Nosotros somos humanos y Dios no es como nosotros. Dios es Dios, Él es perfecto. Él no tiene ningún defecto como usted y yo. ¿Me está escuchando? Pero la Biblia dice que cuando Cristo vino a librarnos de esas cosas, de la ley. Amén. Lo que Job pasó, usted y yo no lo tenemos que pasar, porque ahora tenemos a un Cristo poderoso. Amén. Ahora cuando te vienen las cosas malas a tu vida, tú tienes una autoridad y tienes un nombre que es sobre todo nombre. Y la Biblia dice que el diablo está debajo de tus pies. Amén. Porque primera de Timoteo capítulo 2, vaya conmigo. Primera de Timoteo capítulo 2, alábele el versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, dice la Biblia. Escuche, en el 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Me está escuchando? Se dio a sí mismo Él, se entregó Él, a Él nadie le quitó la vida, Él la entregó. ¿Por quién? Por usted y por mí. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros. ¿De dónde? De la maldición del pecado, de la maldición de la ley, de la condenación que había antes, de las cosas malas que había antes. Cristo vino y nos dio una salida a cada uno de nosotros. ¿Me está escuchando? Por eso decimos que Él es un mediador de un mejor pacto. Vaya al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Amén. Y el versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, escuche, que es lo que se hacía antes, ni sangre de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué quiere decir? Que antes los animales se los dabas, yo le dije, se los dabas al sacerdote, y él se metía al lugar santísimo y ofrecía estos sacrificios a Dios, y la sangre de estos animales cubrían tus pecados, pero cierto tiempo tenías que ir otra vez a presentar sacrificio. Pero aquí dice que ahora no fue por sangre de animales, sino por su propia sangre de Cristo, y nomás entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ya no va a volver a entrar, dice, porque ya obtuvo eterna redención. Escuche, el 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice, si la sangre de los animales servía, ¿te imaginas ahora la sangre de Cristo? Yo le hablé de la sangre de Cristo hace unas semanas atrás, ¿verdad? El 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, escuche, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y ahí vuelve a hablar de la promesa, amén. Pero para la remisión, dice, de las transgresiones que había bajo el primer pacto, allí vivía Job. Por eso Job hablaba así, porque él no conocía estas cosas. Ahora nosotros, los llamados, recibimos la promesa de la herencia eterna. ¿Por quién? Por medio de Cristo. Y Job no tenía eso. La gente del Antiguo Testamento no tenía lo que tenemos ahora. Amén. Dice el 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, un testamento no sirve hasta que se muere el que lo hizo. ¿Me está escuchando? El 17, porque el testamento con la muerte se confirma,
pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, escuche, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos, cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo. El 20 dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿Me está escuchando? El Antiguo Testamento se hizo por sangre, pero de animales. El Nuevo Testamento se hizo por la sangre de Cristo. ¿Me está escuchando? Y dice la Biblia que un Nuevo Testamento, un testamento no sirve si no muere el que lo hace. Cristo a eso vino, a establecer un Nuevo Testamento, a darnos mejores promesas, mejores cosas. Cristo vino a cambiar muchas cosas. Amén. Arrestaron a los discípulos y los llevaron a los principales, a los sacerdotes, esos religiosos, y les dijeron, ¿por qué los arrestaron? Y ellos dijeron, porque andan diciendo que Cristo vino a cambiar las costumbres de Moisés, le dijo. Amén. Y Cristo a eso vino, hermano, a cambiar las costumbres de antes. Por eso hay escrituras en el Nuevo Testamento que si usted las aplica con el Viejo Testamento se contradicen. Y ahorita vamos a leer algunas de ellas. Amén. Pero Cristo, dice la Biblia, es mediador. Porque mire, vaya ahí adelantito. ¿Dónde estábamos leyendo? Vaya atrasito ahí, perdón, creo que me pasé. En el capítulo 8. Vamos a leer el 8. Y el versículo 6. Amén. Dice ahora el 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién? De Cristo, dice, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. O sea, está hablando de un mejor testamento, que es el Nuevo Testamento. Porque si aquel primero, dice el 7, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Escuche lo que está diciendo. Amén, el escritor de los Hebreos. Y supuestamente este hombre era un estudiador de las escrituras, de la ley, del Antiguo Testamento, y él conocía muchas cosas, por eso escribe así, dice, porque si el primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. La Biblia nos está diciendo que el Antiguo Testamento tenía defectos, no por Dios, por el hombre, porque el hombre no puede ser perfecto. ¿Me está escuchando? El 8 dice, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Él está leyendo del Antiguo Testamento aquí. El 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Escuche, ¿cuál pacto? El antiguo. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Por qué se desentendió de ellos? Porque por la desobediencia de ellos. Amén. Ahora sabemos que tu desobediencia te aleja de Dios. No es que Dios te deje y te falte y te castigue. Es que tu desobediencia te aleja de Dios. Y cuando tú eres desobediente a Dios, Dios ya no puede hacer nada por ti. Amén. Más que seguirte hablando hasta que tú vuelvas a ser obediente. Amén. Y el 10 dice, amén, el 10 dice, por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Escuche lo que dice el 11. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Quiere decir que Dios va a tener una relación personal, es lo que Él está diciendo. Yo voy a poner mi ley en su mente, en sus corazones, va a ser algo personal. Nadie le va a tener que decir, hey, que vaya a conocer. Amén. Tú lo vas a conocer personalmente a Dios. Amén. O sea, alguien te va a hablar de Cristo, obviamente, y te va a presentar a Cristo.
pero nadie te va a hacer que lo conozcas. Tú lo vas a conocer personalmente. ¿Me está escuchando? Desde el menor hasta el mayor de ellos, dice. El 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias. Aquí ya es algo diferente, amén. Dios te va a perdonar tus pecados. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es lo que Dios hace ahora. Antes sí, supuestamente Dios se acordaba, amén, y venía el mal a la gente por la desobediencia de la gente. Pero Dios ahora no. Cuando tú pides perdón, la sangre de Cristo te limpia. ¿Se acuerda de eso? De todo pecado y de toda maldad. Y Dios se olvida de todas esas cosas. Pero mire lo que dice el 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muchas cosas del Antiguo Testamento, hermano, ya no las puedes aplicar a tu vida porque eran condenación. Y hay cristianos que todavía aplican escrituras de condenación, de esclavitud, de cosas negativas. Todavía las escriben, las aplican a su vida. Yo le dije que yo he oído predicaciones bien hermosas, pero al último las echan a perder, hermano. Porque hablan de un Dios bien hermoso y de repente meten un Dios que te va a hacer daño. Que tienes que andar con cuidado porque Dios, yo le digo, Dios puede venir con un palo, un garrote, como usted le diga, y agarrarte nomás porque hiciste algo malo. No, no es lo que la Biblia dice. Cuando tú haces mal, algo malo, Dios te perdona. ¿Me está escuchando? Desde el Antiguo Testamento, hermano. Mire, escúchelo. Isaías, vamos al libro de Isaías. Y yo sé que algunos de ustedes conocen estas escrituras. Vamos al libro de Isaías. Amén. Alábele porque Él vive. Isaías capítulo 61. Y usted dirá, pastor, yo ya conozco esa escritura. Qué bueno que la conoce. Vamos a leerlo otra vez. No le va a hacer daño. Amén. Y Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Escuche, esto es desde el Antiguo Testamento, por eso le digo que hay cosas en el Antiguo Testamento que todavía las puede agarrar. Pero hay muchas cosas que no, porque mire, un testamento que no está bien hecho, y usted dice, le habla a su abogado y dice, yo quiero arreglar el testamento porque hay unas cosas que no me gustan. Amén. Entonces lo que viene la persona que le va a ayudar, saca las cosas malas del Antiguo Testamento y deja las buenas, pero le añade más cosas, lo arregla. Entonces el Nuevo Testamento es el bueno ahora. El Antiguo Testamento, dice la Biblia, ya no sirve. Aunque sacó cosas buenas y las aplicó al Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. ¿Me está escuchando, hermano? Que todavía puede usar cosas del Antiguo Testamento, pero no todas. Y ese es el error de la iglesia, que quiere usar las mismas cosas de antes y aplicarlas a la gracia. Y no se puede. Amén. Y luego dice que Cristo vino. Dice, Dios me ha enviado a predicar que buenas nuevas, no malas nuevas. ¿A quién? A los abatidos. Dios vino a darte buenas nuevas cuando estás abatido. No vino a abatirte. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Él no vino a quebrantarte a ti, Él vino a vendarte cuando tú estás quebrantado. Vino a publicar libertad, dice, a los cautivos. No vino a ponerte en cautividad, vino a librarte. Y a los presos, apertura de cárcel. Yo le decía el servicio pasado, que hay mucha gente que dice, ay, si Dios metió a mi hijo a la cárcel para enseñarle porque es bien vago. No, Dios no tiene la culpa, su hijo es vago por desobediente, su esposo es vago por desobediencia. Si están en la cárcel es porque hicieron algo malo, no le eche la culpa a Dios. Es como aquí digo yo en la congregación, cuando se muere alguien, yo he visto gente, hermano, que no pueden ver a un familiar de ellos, por ejemplo su hermano o a sus propios padres. Y cuando se mueren y los están enterrando, lloran, hermano, y gritan y dicen, Dios mío, ¿por qué te lo llevaste? Y le echan la culpa a Dios. Y se quieren tirar al hoyo mucha gente, ¿verdad? Ni lo querían cuando estaba vivo, ni lo podían ver, hermano. Pero es parte, pues, de la tradición, se tiene que llorar, se le tiene que echar la culpa a Dios, porque Dios tiene la culpa. No, hermano, Dios no tiene la culpa. Es la misma gente, la misma desobediencia de la gente. ¿Me está escuchando?
El 2 dice, vino a proclamar el año de la buena voluntad a Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Me está escuchando? El 3 dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria, escuche, en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Me está escuchando? Eso es lo que Dios hace. Desde el Antiguo Testamento están estas escrituras proféticas donde habla de Cristo, desde entonces, de lo que Dios ya tenía planeado para nosotros, hermanos. Porque Dios miraba que la gente no quería escuchar, que seguían a un hombre, pero ese hombre no podía salvarlos. La sangre de esos hombres no podía librarlos, limpiarlos. Los hombres no los iban a llevar al cielo. El hombre era un pecador igual que ellos. Pero cuando Cristo vino, entonces ya cambiaron todas las cosas, porque Cristo sí te puede limpiar con su sangre. Cristo sí te da autoridad sobre el enemigo. Por medio de Cristo sí vas a ir al cielo. Ya no estás siguiendo a un hombre. Ahora estás siguiendo al mismo Dios, hermano. ¿Me está escuchando? Por eso es muy importante entender estas cosas. Fíjate lo que dice Romanos. Mi esposa lo ha leído este libro. Romanos capítulo 8. Y ponga atención. Que yo sé que algunos de ustedes están aprendiendo muchas cosas. Y no nomás diga, el pastor está enseñando mal. Te estoy hablando con la palabra. ¿Quién te había hablado así? ¿Quién te había dicho así? Por eso sigues confesando cosas en contra de Dios. Dios no te hace daño, escucha. Dios te hace bien y vamos a seguir leyendo. Amén. Romanos 8, el versículo 1 dice, ahora pues, dice, ninguna condenación haya. Ya no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. El 3 dice, porque lo que era imposible, escuche, lo que era imposible en el Antiguo Testamento para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque seguían a hombres, era carnal, no era espiritual, dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Justicia de cuál ley? De la ley ahora de Dios, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese, ahí vamos viendo las cosas que Cristo vino a hacer por nosotros. Cristo nos vino a redimir de todas esas cosas malas, amén. Porque era imposible para la ley, dice, hacer eso, porque era débil, amén. Cristo vino a liberarnos de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos viviendo igual que antes, ahora tenemos un Cristo poderoso que cambió todas esas cosas. Si Job hubiera vivido en este tiempo y hubiera sido cristiano, no hubiera hablado así. Yo como pastor, como cristiano, como hijo de Dios, yo no me voy a lamentar el día que nací. Yo no voy a querer morirme, yo no voy a vivir en temor. Yo no voy a decir que Dios me da lo malo, yo no voy a decir que Dios me castiga, yo no voy a decir todas esas tonterías que dijo Job, porque eso fue, hermano. ¿Me está escuchando? Job mismo lo confrontó al último. Y Job mismo se tapó su boca mejor y dijo, perdóname, Señor, porque cosas que yo no entendía hablaba, no sabía lo que hablaba. Pero se humilló y le dijo, de ahora en adelante, Señor, aquí estoy. Y antes de hablar te voy a preguntar, para hablar lo correcto, porque Isaías dice que Dios no dio boca. Nos dio boca, labios, lengua para saber hablar. ¿Y cómo vas a aprender a hablar las cosas que Dios quiere que hables? Estudiando, déjate enseñar, aprende correctamente la palabra para que cuando abras tu boca no le eches la culpa a Dios por las cosas que el diablo está haciendo. Amén. Ninguna condenación hay, dice la Biblia. Ya no. Antes era la condenación bajo la ley. Pero Cristo dice la Biblia que Cristo vino, acabamos de leer,
vino a librarnos de la condenación de la ley. Antes sí había condenación. En el libro de Job y todo el Antiguo Testamento había condenación. Desde Mateo para acá entró la gracia, mis hermanitos. Amén. Juan 3, y lo leemos mucho, el libro de Juan capítulo 3. Muchos se lo saben de memoria. Y el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Escuche cómo cambian las cosas aquí. Amén. Escuche, para que no ande usando escrituras del Antiguo Testamento, donde le dicen a usted que Dios es malo, que Dios condena y que Dios juzga. Y que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escuche, ahora Cristo vino a salvar al mundo. Ya no fue Moisés que le dijo, ve y saca al pueblo de Israel de Egipto. Ya no fue Josué que siguió. Ya no fueron todos Abraham, ya no fue Jacob, ya no fue todos estos José, todos estos grandes hombres que le sirvieron a Dios. Pero eran hombres. Cristo era hijo y es hijo de Dios. Y lo envió. Pero no lo envió a condenar al mundo, lo envió a salvar al mundo ahora. Porque el mundo estaba perdido. El 18 dice, el que en él cree no es condenado, escuche, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién lo condenó? Dios. No, se condenó él mismo por su incredulidad. El 19, y esta es la condenación. Ahí está, mire, Dios no condena. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Esa es la condenación, hermano, que Cristo vino a salvarte, pero tú dices, yo no quiero la salvación. Cristo vino a sanarte. No, yo prefiero creer que Dios me enferma para enseñarme cosas. No. La condenación está en que la gente no quiere aceptar a Dios. Y yo le he dicho a usted muchas veces, ¿cómo piensa usted que haciendo lo malo Dios lo va a bendecir? No se puede. Y si te hay un policía robando, no te va a dar un premio. Te va a amarrar, hermano, y te va a llevar a la cárcel. ¿Me está escuchando? Esa es la condenación. Jesús no vino a condenar al mundo, lo vino a salvar. El mismo mundo es el que se condena por su incredulidad, su desobediencia, sus deseos carnales que hacen a Dios a un lado por querer seguir haciendo lo malo. ¿Me está escuchando? Mira, hay una escritura muy linda, vamos a leerla. Y esta escritura nos enseña mucho, ahí mismo en el libro de Juan, el capítulo 8. Amén. Libro de Juan, capítulo 8. Y el versículo 11. ¿Me está escuchando? Vamos a leer más en adelante. Aleluya. El versículo 4 dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, escuchen, le están aplicando la ley. Porque ellos sabían que Cristo era un hombre de Dios. Y decían, si este de veras es de Dios, él va a entender lo que escribió Moisés. Por eso le dijeron, esta ha sido sorprendida en el acto del adulterio. Y en la ley nos mandó, ¿quién dice? Moisés, escuchen, Moisés los mandó a apedrear a tales mujeres. Y le hicieron una pregunta. ¿Tú pues qué dices? Ellos esperaban que Cristo dijera, bueno, pues si es la ley y Moisés dijo, pues hay que darle de pedradas. Amén. Mas esto decían tentándole. ¿Para qué? Para poder acusarle, dice la palabra de Dios. Querían una oportunidad para acusarlo. Pero usted y yo sabemos que ¿quién va a acusar a Dios, hermano? ¿Quién es más inteligente que Dios? El hombre es necio, es tonto, por creer a veces que puede ser más grande que Dios. Amén. Dice, esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en la tierra con el dedo. Muchos ahí dicen que escribió los pecados de los hombres. La cosa es que nadie sabe qué escribió, pero escribió en el dedo. Y el 7 dice, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo,
el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En el Antiguo Testamento no se hacía esa pregunta, en la ley no se hacía esa pregunta. En la ley se agarraba a una mujer en el acto de adulterio. Nadie preguntaba, ¿tú pecaste o no pecaste? Él la mataban a pedradas. Pero Cristo les dijo, con esa pregunta que Cristo les dijo, hermano, ya cambió las cosas. Ya fue en contra de la ley que escribió Moisés, ya fue en contra de eso. Fíjese, Cristo en contra de... Escuche lo que estamos leyendo. Tire la piedra. El 8 dice que se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en la tierra. Querían probar a Dios y ahora querían poner a cuestionar a Dios. Ahora Dios lo puso a pensar a ellos. ¿Me está escuchando? Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, escuche, porque por primera vez alguien les dijo la verdad. Salían uno y otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de él. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, les dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Señor, Jesús le dijo: Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Me está escuchando, hermano? Aleluya. Estos hombres llegaron y le dijeron: Señor, trajimos a esta mujer porque la hallamos en adulterio, y la ley dice, Cristo dijo, es como que Cristo dijo, hermano, así, y yo se lo he dicho a la congregación, es como que Cristo dijo: a mí qué me importa lo que Moisés dijo. No dice la Biblia, pero eso es lo que yo digo. Cristo dijo, y Moisés no sabía, Moisés estaba equivocado, eso estaba mal. Y se fueron todos, y cuando se quedó solo con la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te habían acusado? ¿Dónde están los que te acusaban? Y la mujer le dijo: pues sí han ido, Señor. Jesús le dijo: pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no sigas practicando el pecado. Y esa mujer lo siguió a Cristo, hermano, María. El que la podía condenar no la condenó. Porque Dios así es, Dios siempre ha sido así. El hombre es el que ha sido el malo. La Biblia dice que Jesús no vino a condenar. Amén. Jesús vino a salvar, leímos ahorita. Amén. Hay una escritura en Juan capítulo 12. Vamos al libro de Juan capítulo 12. Y yo le estoy enseñando que Dios no juzga, Él no te condena, y más adelante vamos a ver acerca de todas esas cosas, de las pruebas. Y amén, y yo le he dicho escrituras que Dios, que la gente, perdón, usa para echarle la culpa a Dios. Juan 12 y el versículo 47 dice, vamos a leer del 46, dice el 46, Juan 12, 46 dice: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Entiende? ¿Quién es Cristo el que está hablando? Cristo dice: yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Quién está hablando ahí? Cristo les dijo: yo no vine a juzgar a nadie, como antes. Pecabas, te juzgaban; pecabas, te condenaban; pecabas, te mataban. Juzgar, condenar, matar, eso es lo que el diablo hace ahora, es lo que el diablo así ha hecho desde el pasado, pero no había sido descubierto, la gente no sabía, no podían reprenderlo, no podían hacer nada en contra de él. ¿Qué hacía la gente? Le echaban la culpa a Dios. Pero ahora no, usted y yo sabemos mejor que eso. Amén. Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Dónde estamos leyendo? El 46 dice, no, perdón, el 47, vamos a leer el 48, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. Cristo les dijo: yo no los juzgo, que yo no he venido a condenar al mundo, dice, sino a salvarlo. El 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, dice, tiene quien le juzgue.
La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Me está escuchando? El 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es lo que estoy haciendo yo ahorita, hermano. Yo no te estoy hablando por mí. Estas cosas yo no las supiera. Dios me las enseñó y Dios me está diciendo que te las diga a ti. Me está escuchando. Pero dice Cristo, yo no te juzgo. Cristo no vino a juzgarte, dice la palabra, porque cuando se te habla la palabra y tú no quieres obedecerla, tú no quieres aceptarla, no te gusta, no tienes tiempo para Dios, fuchi, qué aburrido, como tú quieras, hermano. Dios no te juzga y no te condena. La misma palabra te va a condenar, dice en el día postrero, quiere decir cuando estés delante de Cristo. Ahorita Dios no juzga y condena a nadie. Dios va a juzgar y condenar en el día del juicio, acuérdate, al último, cuando Dios esté mandando a las cabritos a un lado y a las ovejitas a otro lado. Porque Dios va a mandar a la gente al infierno, pero ahorita no. En el día del juicio, después de que todo pase, va a ser cuando el diablo va a ser lanzado al infierno también. Amén. Dios es bueno. Voy a decir algo que les va a sorprender. El infierno ahorita no hay nadie, hermano, está vacío. Mucha gente piensa que te mueres y te vas al infierno, no. Te duermes, estás en un lugar ahí esperando hasta que Cristo venga o hasta que llegue el día de juicio y tú seas levantado para ser juzgado. Pero el infierno está vacío. Yo le dije que Cristo, dice la Biblia que Cristo bajó a las profundidades de la tierra, en lo oscuro donde está el diablo y sus demonios ahorita. El diablo no va a ser arrojado al infierno hasta el último día, hermano, hasta el día del juicio. Y toda la gente y todos sus demonios y todos los demás van a ir junto con él. Yo le decía a un hermano, ¿cómo va a estar el diablo en el infierno ahorita? Va a estar la gente en el infierno y Dios los va a sacar del infierno para condenarlos otra vez y mandarlos al infierno. Es como si ahorita meten a alguien a la cárcel y en 50 años lo sacan para juzgarlo y condenarlo y luego lo meten a la cárcel. No, lo juzgan y lo condenan antes de meterlo a la cárcel, que se quede en la cárcel. Amén. Mucha gente piensa que tú te mueres y te vas al infierno, te vas al cielo. Todavía no, hermano. Estás dormidito esperando la venida de Cristo. Pero eso es otro estudio. Después hablamos de eso. Amén. Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Cristo no te condena. La misma palabra te condena. Mira lo que Cristo vino a hacer. Ve el libro de los Hechos conmigo. Y te estoy leyendo todas las escrituras para que veas la diferencia que hace el tener a Cristo en tu vida. Hechos capítulo 10 y el versículo 38. Mira lo que vino Cristo a hacer. Dice Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo ¿qué? Diga, ¿haciendo qué? Bienes. Y enfermando. Ay, pastor, pero es que Dios te enferma cuando te portas mal. No. Dios te sana. ¿De qué le sirve a Cristo haber venido a dar su vida? Y dice que por sus llagas tú fuiste sanado. Si te ve enfermado, es como si tú le das medicina a tu hijo para que se sane y le das otra cosa para que se enferme, hermano. Eso no es lógico. Amén. Las cosas que Jesús hizo, dice. Este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Ahora muchos dicen que Dios manda al diablo para que te pruebe a veces también. O que Dios no hace pero le permite al diablo. Dios no necesita, hermano, hacer nada de eso. Dios no te va a poner en las manos del diablo. Cristo vino, dice, a salvar y a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Pablo decía, ¿se acuerdan? En 2 de Corintios, creo, o 1 de Corintios, capítulo 12, yo les leí donde Pablo decía que le pedía a Dios, dice, ya le he pedido 3 veces que me sane, pero él me ha dicho, bástate mi gracia. Pero Dios, dice, para mantenerme humilde, me ha enviado un mensajero de Satanás para que me mantenga humilde. Pablo creía que Dios le mandó un demonio para sujetarlo y mantenerlo humilde. Si Cristo vino a salvar, dice, y a libertar a todos los que estaban siendo oprimidos por el diablo. Y la misma Biblia nos enseña por todos lados
de cómo Cristo anduvo orando y reprendiendo y echando fuera demonios, y cómo Cristo nos dijo a nosotros: en mi nombre echará fuera demonios, yo les doy autoridad sobre toda potestad del enemigo. Si Dios hizo todo eso, ¿por qué nos va a andar mandando demonios, hermano? Amén. Jesús anduvo sanando, dice la Biblia. Ahora el libro de Mateo capítulo 18 y el versículo 22 dice que, vamos allá, Mateo 18, 22, rapidito. Es una escritura que se me vino a la mente. Mateo 18, 22. Estoy viendo otras escrituras aquí, pero Jesús le dijo, no, el 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios 24 y el versículo 16, que dice: 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Por eso Pedro le preguntó al Señor, porque Pedro estaba acordándose de las Escrituras y le dijo: 7 veces, Señor, como está escrito en las Escrituras. ¿Cuántas veces debo de perdonar? Porque Salomón dijo que 7 veces cae el justo y 7 veces lo perdonas tú. Pero fíjese cómo Cristo cambiaba las cosas del Antiguo Testamento. Jesús le dijo: sí, mi hijo, eso dice las Escrituras. En el 22 dice: pero no te digo hasta 7 yo, sino aún hasta 70 veces 7. Y nosotros hemos dicho muchas veces: si Dios te manda a perdonar a ti 70 veces 7 diarias, ¿cuántas veces crees que Dios está dispuesto a perdonarte a ti? Dios no vino a condenarte, Dios vino a salvarte, a sanarte, a perdonarte cuando Él vea que tú te esfuerzas. No cuando andas allá afuera siendo desobediente y haciendo las cosas a tu manera. ¿Me está escuchando? Mi esposa le ha leído en Primera de Juan, que eso es algo bien bonito, Primera de Juan. Y no voy a terminar. Estaba apurándome porque quiero tratar de terminar, pero no voy a poder. Amén. Vamos a seguir con esto. Primera de Juan capítulo 2, pero es importante que te dé estas escrituras, hermano. Porque yo hablaba con una hermana y le decía: esta enseñanza para mí no es cualquier cosa. Es algo que está haciendo mucho daño en la iglesia. Y tú que me estás escuchando, que te expresas así de Dios. Cuando alguien está enfermo, pastores, tú que estás escuchando, que a veces le dices a la gente: tú estás así porque Dios te está probando, o tú estás así porque pecaste, y tú estás así, no juzgues, no condenes. Cristo no decía eso, hermano. Cristo no vino a condenar. No le digas a la gente que Dios los está juzgando y los está condenando. No le cierres la boca y le amarres las manos a la gente para enséñalos a pelear en contra del diablo. Dile: si tú estás enfermo, dile: acuérdate lo que la Biblia dice, que Cristo dice que Él murió por ti para que tú fueras sano, y esa enfermedad no viene de Dios. Diles, tú ata y reprende y echa fuera todo ese demonio de enfermedad y declárate sano, porque por las llagas de Cristo eres sano. No le digas a la gente: te lo mereces, por eso Dios te está haciendo eso. Aquí llegó un hermano conmigo hace años, pues mi yerno, el esposo de mi hija. Yo me acuerdo que yo lo conocí a él allá y lo invité a la iglesia. Todavía ni empezábamos a pastorear, apenas íbamos a empezar cuando le dije: vaya, hermano, a la iglesia, nosotros ya somos pastores y vamos a empezar el ministerio. Y quiero hablar con usted, vaya a la casa. Me dijo: no, hombre, si he hablado con muchos pastores yo. Y dice: todo lo que los pastores dicen es ponte a orar. Es ponte a orar, porque si estás así o has estado así es porque Dios te está probando, Dios te está haciendo esto, Pero nunca le daban una respuesta. ¿Me está escuchando? Y cuando él oyó que no era Dios, no lo dejaban pelear, no lo dejaban luchar, no lo dejaban defenderse, no lo enseñaban. Cuando él vino aquí y aprendió que no era Dios el que lo tenía así, que era el diablo el que lo tenía así, fue cuando él empezó a pelear. ¿Me está escuchando? Hay muchos cristianos que no pueden defenderse porque no les enseñan, no los dejan. Nomás hasta cierto punto sí les dicen que tienen autoridad contra el diablo, pero les pasa algo malo y les dicen: es que Dios te está probando. Es que Dios te está haciendo esto. Lo condenan: es que pecaste.
Y nosotros los pastores, cuando pecamos y fallamos y andamos haciendo lo que se nos da la gana, ¿quién nos condena? ¿Quién nos juzga? Dios es bueno, hermano. Pero la palabra de Dios dice aquí, donde le dije, 1 de Juan 2, capítulo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. ¿Qué hace un abogado? Te defiende. Y prueba tu inocencia, ¿me está escuchando? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos un abogado, hermano, ¿me está escuchando? Que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén. Dios es bueno. Romanos 8:33. Ahora tenemos quien nos defienda, hermano. Bendito Dios. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire lo que dice el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? ¿O cuchillo? Dice en otras Biblias. ¿Me está escuchando? ¿Quién? Nadie. Como está escrito el 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero el 37 dice, no le hace, antes en todas estas cosas, Cristo viene y nos tienta y nos dice, no, dice, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, decía Pablo, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién ahora, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, Dios es bueno. La guerra ahora nuestra, tu pleito no es con Dios, es con el diablo, hermano. ¿Me está escuchando? Dios es bueno. Tu pleito no es con Dios ahora, es con el diablo. Amén. Vamos a leer el libro de Apocalipsis y vamos a parar aquí porque ya se nos fue el tiempo. Apocalipsis capítulo 12, yo le he leído este versículo a los hermanos. Apocalipsis 12. Vamos a leer el versículo 13. Aleluya. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Vamos a leer desde el 12, perdón. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Estoy leyendo Apocalipsis 12:12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Escuche. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, porque Dios lo tiró a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Escuche, ¿quién dio a luz al hijo varón? Pues ya sabemos quién, ¿verdad? María. Y se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila. No quiere decir que le salieron águilas, sino que Dios la salvó, la llevó, ¿verdad?, a lugares donde no le iban a hacer daño, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, donde iba a ser guardada, iba a ser cuidada, iba a ser protegida, para que el diablo no le hiciera nada. El 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. La quería matar. Acuérdese que quién fue el que mandó matar a todos los niños, porque sabía que había nacido Jesús. El diablo sabía todo eso. Amén. Y el 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y la tragó,
y la tragó el río que el dragón había echado de su boca. Escuche. Entonces, mire lo que pasó en el 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Se enojó, ¿por qué? Porque no la pudo matar. ¿Quién va a matar a Dios? ¿Quién va a matar a Cristo, hermano? Este diablo es tonto, siempre ha sido tonto y va a seguir siendo tonto. Y más tontos son los que le hacen caso. El 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es? ¿Somos nosotros la descendencia de quién? De Cristo, hermanos, somos nosotros. Dice, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo ya no está peleando con nadie, hermano. Tú ya no peleas con Dios. Ahora el pleito tuyo es con el diablo. El diablo ya no va con Dios, ya no se... Cristo lo derrotó, lo venció. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, la Biblia dice que Cristo echaba demonios donde quiera que iba, de enfermedades, los ciegos veían, los cojos andaban, los mudos hablaban, los leprosos eran limpios. ¿Me está escuchando? A eso vino Cristo, hermano. El endemoniado gadareno, los demonios miraron a Cristo desde que venía y le gritaron, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes con nosotros aquí? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Siempre el diablo ha reconocido que Cristo es Señor de señores, Rey de reyes, y que Cristo mismo dijo que Él puso al diablo y todo lo que Él tenía, su autoridad, vamos a decir, el diablo puso al diablo y sus demonios debajo de los pies de la iglesia que somos yo y tú. ¿Me está escuchando? Tienes que entender que ya no es Dios el que te hace lo malo, es el diablo el que viene a hacerte lo malo, porque el diablo es el trabajo de él. Dice la Biblia que si es posible, él va a engañar aún a los escogidos. El diablo te odia, te quiere llevar al infierno, está enojado porque tú eres cristiano, por eso viene delante de ti y te hace lo malo, pero a la misma vez él ha logrado meter confusión en la iglesia. ¿Por qué? Usando las antiguas escrituras, usando algunas escrituras del Nuevo Testamento que vamos a ver en el otro servicio, porque no voy a terminar, que la gente usa para echarle la culpa a Dios de las cosas que les pasan. Cuando no es Dios, es el diablo el que ha venido en contra de ti. ¿Me estoy escuchando, hermano? Por eso el libro de Efesios, y ya termino ahora sí con pero quiero empezar en lo que voy a decir más adelante. Efesios 4. Y el versículo 27. Está chiquito, está cortito. Dice, ni deis lugar, ¿a quién? Al diablo. Amén. La Biblia dice que el diablo viene contra ti. Él anda como león rugiente, acuérdate, primera de Pedro, buscando a quién devorar. Es lo que anda haciendo el diablo, buscando a ver quién se deja, dónde se mete, para engañar a la gente. Mi esposa leyó la escritura aquella cuando Cristo fue tentado, cómo el diablo lo quiso engañar con la misma palabra. Y eso es lo que está haciendo con muchos cristianos. Les habla la Biblia, pero mal aplicada y los tiene engañados. El diablo tiene mucha ventaja ahorita sobre la iglesia, hermano. Por esto, por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Pastores que enseñan cosas buenas, pero luego ponen a un Dios malo. ¿Qué es eso? La gente vive con miedo, con temor. Ay, no puedo fallar. Viven como Job, llenos de miedo. Que Señor, si te fallo, no me quites a mi hijo. Señor, si peco, no te lo lleves. No me cortes la mano, no me cortes la pata, Señor. Dios no te va a hacer nada. El que te vino a robar, matar y destruir es el diablo. Por eso dice la Biblia ahora, no le des lugar al diablo. Amén. Dios ya no reprende al diablo por ti. Muchos cristianos dicen que Dios te reprenda. Ya no digas eso. Amén. Eso le dijo el ángel al demonio cuando peleaban por el cuerpo de Moisés allá, que no se atrevió a reprenderlo y le dijo que el Señor te reprenda. Ahora Cristo te dice, repréndelo tú. Muchos cristianos dicen, ay Señor, reprende al diablo por mí. La Biblia dice que el pleito es tuyo y con el diablo, no es con Dios. El que te hace lo malo es el diablo. Por eso dice que no le des lugar al diablo en tu vida. Y vamos a seguir con esto, amén. Porque vas a aprender a no darle lugar al diablo en ciertas cosas de tu vida. Y te vamos a enseñar a hablar bien y a entender las escrituras.
que mucha iglesia, mucha congregación mucha gente usa en la iglesia para echarle la culpa a Dios. Pero Dios no te castiga. No digas que es castigo de Dios cuando es mentira del diablo. Acuérdate que Job no sabía, Job se equivocó porque él no sabía, no le habían enseñado hasta que estuvo cara a cara con Dios, reconoció que todas las cosas que hacía, que decía, reconoció que el vivir en temor no era bien, todas esas cosas. Reconoció que Dios no era el malo, que Dios siempre le había querido hacer lo bueno. Y es lo que Dios quiere que tú sepas y aprendas. Amén. Si usted está viendo estos estudios, prepárese porque el miércoles de seguro terminamos. Amén. Yo sé que mi Hani no se enoja ni nada porque ella me ama y ama a Dios. Y cuando Dios le habla a ella, porque ella les dijo una vez, aquí no hacemos lo que nosotros queremos, hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Amén. Aquí no andamos que tienes que predicar tú o yo, ¿no? Conforme Dios nos dice, eso hacemos. Y Dios me dijo que empezara este estudio, yo lo iba a cortar, pero no puedo porque todas estas escrituras tú necesitas oírlas para que te des cuenta que Dios no es el malo. Ahora Dios es el bueno por medio de Cristo Jesús. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre. Sigue tocando las mentes de cada hermano, cada hermana, Señor, que no sabían esto, que no les habían enseñado esto. Que sin saber, Padre, a veces te echan la culpa a ti por cosas malas que están sucediendo en sus vidas. Pero que en esta noche ellos aprendan y se den cuenta que no eres tú, sino el diablo, Señor, y aprendan a pelear en contra de este enemigo. Padre, yo sé que el diablo no quiere que sepamos estas cosas, porque cuando esta palabra nos abra nuestro entendimiento, vamos a entender que tú no eres el malo, es el diablo, Señor, y vamos a venir en contra de él en tu nombre, Señor Jesús. Y la Biblia dice que tenemos autoridad sobre el enemigo. Te doy gracias, Padre. Prepara nuestras mentes para el miércoles, si tú no vienes, Padre, para terminar con este estudio, Señor. Y yo espero, Señor, que esta palabra cobre vida, Señor, en todos los que la están mirando. Y aquellos que enseñan tu palabra, Señor, y han estado enseñando así, que se corrijan, que esta palabra los corrija, Señor, para que te den la honra y la gloria a ti. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Amén. Acuérdese que nos quedamos donde Efesios 4:27 dice la Biblia, no le deis lugar al diablo. Amén. Y vamos a seguir con eso el próximo miércoles. Amén. Como digo yo, si es que Cristo no viene, porque si Cristo viene, pues ya no vamos a seguir. Nos miramos ahí en el cielo. Amén. Dios me los bendiga a todos. Créame que yo tengo que pelear en contra del enemigo porque Él no quiere que yo le enseñe esto. Y yo oro a Dios que todas aquellas personas que están escuchando esto por primera vez no se aferren a sus pensamientos, porque a veces decimos, yo no aprendí así, pastor. Yo no le estoy diciendo que no aprendió así, pero yo le digo que el aprender así afecta a nuestras vidas. Y Dios te quiere hablar, Dios quiere que entiendas estas cosas y que dejes de echarle la culpa a Dios por las cosas malas. Que aunque pienses tú que Dios te está haciendo algo bueno, es una artimaña del enemigo en tu vida. De todos modos, inconscientemente le estás echando la culpa a Dios. Amén. Así es que sigan esto, nos miramos el miércoles. Si Cristo no viene, reciba saludos de su pastora. Amén. Y de Ministerio Palabra Fiel y Verdadera, todos los amamos. Saludos donde mismo, allá son los hermanos que más conocemos en Guatemala. Amén. Mi hermana Imelda, ya la familia de ella. Amén. Y a Malcolm, mi hermano Edwin, que nos escuchan tan lejos. Yo miré en el mapa, Guatemala está en otro mundo, digo. Pero gloria a Dios que allá nos están viendo ahorita, ¿verdad? Fíjense la tecnología. Y a todos mis hermanos que nos escuchan aquí en Sonora, en México, en diferentes partes del mundo, literalmente. Amén. A los que nos miran por YouTube, amén, reciban saludos. Y sigan escuchando, inviten a gente para que mire estas enseñanzas, que va a ser de bendición para sus vidas. Amén. Los amamos a todos. Amén. Mis hermanos de aquí de la iglesia, amén, y vamos a seguir adelante, amén, vamos a
a seguir creyendo que Dios es fiel y que por medio de su palabra Él tiene todo bajo control. Amén. Los amamos a todos. Dios me los bendiga y si Cristo no viene una vez más, nos miramos el miércoles. Amén.